Hola, ¿te has preguntado de qué está hecha la salchicha? ¿Te has preguntado cómo diferenciar entre las salchichas de buena calidad y las salchichas económicas populares que agregan poco placer a tu vida? ¿Quieres aprender cómo aplicar algunas de las cosas que se utilizan en la industria de alimentos en tu cocina para que tus platillos queden más ricos, de mejor textura? Quédate hasta el final, porque voy a resolverte estas y otras preguntas relacionadas con este alimento. Para quienes ya me conocen, bienvenidos de nuevo. Y para quienes no, pues yo soy Richard Gartz, ingeniero bioquímico, especialista en ciencia y tecnología de alimentos, con más de 40 años de experiencia en esta industria. Y quiero compartir contigo mis experiencias de lo aprendido durante estas 4 décadas, tratando de evitar el uso excesivo de términos químicos y técnicos para que sea fácil de comprender y para que lo puedas llevar a tu vida diaria. Si te interesa este tema, haz clic en la foto y suscríbete para que puedas estar al tanto cada vez que publico un nuevo video todas las semanas. Primero que todo, ¿qué es una salchicha? ¿De dónde viene este delicioso manjar? Pues mira, hace unos 3000 años o un poquito más, los fenicios, al salir a sus largas expediciones marítimas, tenían un problema con la conservación de los alimentos, en especial con la conservación de la carne. Entonces comenzaron a empacar la carne cortada en pequeños trozos y salada, es decir, agregada con 2, 3, 5% de sal, y las empacaron en tripas de cabrito, en tripas de chivo. La exhibían en sus barcos de manera que con la brisa marina se iba secando esto un poquito. Esto dio origen al primer embutido, a los primeros embutidos que más se parecían a un chorizo que a una salchicha. Desde entonces, desde hace más de 3000 años, la humanidad consume salchicha. Así que estoy un poquito dudoso en aceptar que hoy, 3000 años más tarde, la salchicha resulte ser un alimento dañino. ¿De qué está hecho una salchicha? Una salchicha está hecha de carne, de grasa animal, generalmente asociada a la carne, agua y algunos ingredientes de que te voy a hablar en un poquito más de detalle más adelante. El principal componente de una salchicha es la carne. Bueno, debería ser la carne. Miren, una salchicha debe tener alrededor del 12% como mínimo de proteína. Una salchicha de buena calidad va a tener ese 12% obtenido de proteína cárnica. En mi video, las fascinantes proteínas, que te lo dejo aquí, vas a entender que una de las funcionalidades principales de las proteínas es retener humedad para hacer alimentos más jugosos y también de formar estructura. Hablábamos de que la salchicha era como una especie de una red tridimensional de una proteína llamada actomiosina que está presente en la carne de los animales superiores, más concretamente en el músculo. Entonces, un trozo de carne totalmente magra, es decir, con cero grasa o con casi cero grasa, va a tener un poquito más del 20% de proteína. Si hacemos una cuenta sencilla, vamos a llegar a la conclusión de que para producir una salchicha con el 12% de proteína de origen cárnico, necesitaríamos alrededor de un 60% de carne en la composición de la salchicha. Sí, 60%, más de la mitad de la salchicha es carne. Luego, para que la salchicha no sea seca, para que la salchicha tenga una textura agradable, para que cuando calientas la salchicha y la consumes tenga una jugosidad agradable, vas a tener también la necesidad de poner algo de grasa, generalmente grasa asociada a la carne. Una salchicha de buena calidad, con una buena cantidad de proteína, va a tener por lo menos un 20% de grasa animal, sí, un 20%. De manera que tienes que considerarlo en tu nutrición. Estás ingiriendo algo de grasa cuando comes salchicha. El resto puede ser básicamente agua. Hablemos un poquito de la calidad de la carne y de la calidad de la grasa que debe hacer parte de una salchicha. Si tú tomas el despiece completo de una res o de un cerdo, vas a encontrar carnes de diferentes calidades.
Vas a encontrar carnes que son muy aptas para asar, carnes que son muy aptas para freír, pero vas a encontrar también otras carnes que son relativamente duras y que son aptas solo para esos platos que implican dejar la carne cocinando y ojalá en la olla express durante largas horas. Esto depende básicamente de la conformación del tejido muscular y más que todo del contenido de colágeno, es decir, de tejido conectivo que tienen estos músculos. La carne más blandita, la carne que se presta muy bien para ser asada, para hacer esas deliciosas fiestas de asado, y es una carne que tiene bajo contenido de tejido conectivo, es decir, bajo contenido de colágeno. Esta es una carne que desafortunadamente no representa ni siquiera el 10% del total de carne que produce una canal de res. ¿Qué hacemos con el resto de la carne? Pues hay carnes duras, estas carnes las llamamos carnes industriales y son las que utilizamos en salchichería para producir las diferentes variedades de salchichas, salchichones, mortadelas, etcétera. Sería un desperdicio utilizar carne apta para asar en la manufactura de salchicha. Pero esto no quiere decir que sean carnes malas, que sean solo restos, que solo sean tendones, que tengan trozos de hueso o que sean carnes muy grasosas. No, simplemente son carnes más duras, que cuando van a ser molidas, aplica el viejo principio que dicen los salchicheros. Después de molida, toda carne es blanda. Estas son las carnes que se utilizan para hacer salchicha. Mejor calidad de salchicha, se utiliza mejor calidad de carne. Ahora bien, una cosa es la calidad de la carne desde el punto de vista de qué tan blanda es, que esa es una calidad de uso que realmente no afecta la calidad de la salchicha. Otra cosa es la calidad de la carne en cuanto a su estado de conservación, en cuanto a la cantidad de grasa y la cantidad de proteína que tiene. Hablemos un poquito de la proteína de la carne. Y si quieres entender más sobre esto, te recomiendo que veas mi video Las maravillosas proteínas. Las proteínas en la carne tienen dos grandes grupos de funciones, igualmente en la salchicha. Primero tiene las funciones nutricionales y aquí debo recordar que las proteínas de la carne contienen todos los aminoácidos esenciales, es decir, es una proteína de muy alto valor nutritivo, en especial las de las carnes rojas. Por otro lado, desde el punto de vista funcional, las proteínas tienen tres funciones diferentes. Primero, las proteínas son responsables de la estructura de la salchicha, la estructura del embutido. Que una mortadela se pueda rebanar en rebanadas delgaditas que no se desbaraten. Que una salchicha, después de cocida, después de calentada, se pueda morder y tenga esa característica de resistencia a la mordida. Eso depende precisamente de cómo está conformada la red tridimensional de la proteína, que es la más común en la carne, que se llama actomiosina. De hecho, representa más de la mitad de la proteína de la carne. Segundo, la proteína es la responsable de retener la humedad dentro de la salchicha. Si no pudiéramos hacer eso, la salchicha sería seca, sería como morder un trozo de estopa, sería seca, sería quizás difícil de digerir y difícil inclusive de masticar o de tragar. Tercero, la proteína tiene la función de retener la grasa en su sitio. Si hiciéramos una salchicha totalmente sin grasa, sería una salchicha seca muy desagradable para comer. Entonces, aquí vemos cómo el núcleo, el centro funcionalmente de la calidad de la salchicha es la proteína de la carne, la actomiosina. Ahora bien, se puede reemplazar parte de esa proteína por otras proteínas más económicas, como por ejemplo proteína de soya. Diferentes proteínas de diferentes calidades de proteína de soya van a ayudar a retener humedad, van a ayudar un poquito a retener la grasa, es decir, a emulsificar esa grasa. Pero ninguna proteína va a dar la calidad estructural que nos da la actomiosina. Esto quiere decir que es muy fácil distinguir entre una salchicha de buena calidad y una salchicha de una calidad más económica.
la textura de la salchicha, la mordida de la salchicha, cómo hace crack cuando la muerdes, su elasticidad, su dureza, todas esas características las aporta principalmente la proteína cárnica. Ahora, hay una forma más fácil aún de determinar si una salchicha es una buena salchicha. Comparen el precio de esa salchicha con el precio de la carne. Si ya les dije que el 60% de la salchicha es carne y además hay que adicionar los costos de procesamiento, la tripa es un costo muy importante, el material de empaque al vacío es un costo muy importante también. Una salchicha que cueste menos kilo a kilo que el doble de lo que cuesta una carne de buena calidad, probablemente sea una salchicha hecha con menos carne y por lo tanto es una salchicha de tipo económico, de tipo popular, que deja de ser ese maravilloso placer que es comer una buena salchicha o una buena mortadela. Pero ¿qué pasa si ni siquiera estamos reemplazando la cantidad de proteína de la carne y más bien nos dedicamos a ponerle algo de almidones, es decir, algo de harinas, féculas, a la salchicha? Entonces, la propiedad de retener humedad la van a cumplir perfectamente. Imagínense ustedes, entonces una salchicha puede llegar a tener una estructura como la estructura de una polenta o la estructura de la masa de un tamal o la estructura de un flan. Miren ustedes cómo también ahí podemos nosotros bajar la cantidad de proteína cárnica de la salchicha a un costo mucho menor. El problema es que los almidones, no ningún almidón, aún los almidones modificados más sofisticados, no van a dar jamás la textura que nos da la actomiosina, es decir, la proteína estructural de la carne. De manera que las salchichas entonces van a sentirse cada vez más blandas, cada vez menos agradables. Nuevamente, la manera de distinguir o la manera más fácil de distinguir si estamos comiendo una buena salchicha o estamos comiendo una salchicha abaratada artificialmente es su precio. Espero que esto te ayude a decidir. Yo por mi parte prefiero comer salchicha con menos frecuencia y comer una buena salchicha que comer salchicha más frecuentemente pero de mala calidad. Y ahora lo que te prometí, el truco para aplicar en la cocina aprendido de la industria cárnica. Miren, la proteína de la carne no disuelve en agua, no se puede hidratar directamente, pero sí se puede hidratar cuando hay presencia de unas altas cantidades de sal. Así que la próxima vez que tú vayas a hacer una hamburguesa o vayas a hacer un molde de carne o un rollo de carne para hornear y tengas carne molida en tus manos, tú decides la textura que vas a conseguir con tu receta. Primero que todo, tu receta tiene mucho más carne que una salchicha, de manera que tendría que dar una estructura mucho más sólida, mucho más fuerte que una salchicha. Recomendación número 1. Utiliza al menos un 15 o 20% de grasa dentro de la carne que vas a utilizar. Para eso te puedes guiar por la foto que te estoy presentando, donde vas a ver una carne que tiene más o menos 10% de grasa y eso lo consigues contando o haciendo una estimación de los puntos blancos versus los puntos rojos de carne. Segundo, adiciona la sal al principio. Adiciona la sal solo sobre la carne y amasa la carne. Amásala bastante, obviamente con manos limpias o con guantes. Vas a amasar la carne, a triturarla para que salga entre tus dedos una y otra vez. Y vas a sentir que la carne se comienza a poner un poquito pegajosa. Ahí estás comenzando realmente a utilizar la actomiosina. Si continúas este proceso, que debe ser en frío, si continúas este proceso y la carne es tan pegajosa que ya no la puedes quitar fácilmente de tus manos, vas a obtener un producto después de la cocción muy firme. Si solamente mezclaste la carne suavemente, vas a tener un producto que se desbarata, que se desmorona después de la cocción. Y por favor, no creas cuando te dicen
que le pongas más huevo para mejorar la textura. No, va a mejorar mucho más la textura si haces un buen amasado de la carne fría y en presencia de sal que con cualquier otro ingrediente que puedas adicionar. Espero que este consejo te sea útil. Y si te interesa seguir aprendiendo más sobre cómo se hacen los alimentos en la industria y cómo puedes aprovechar lo que se aprende en la industria en tu cocina, entonces por favor, da clic en la foto, suscríbete para que recibas una notificación cada vez que yo produzco un nuevo video para ti. Y recuerda, estoy aquí para contarte la verdad desde adentro, pero en forma sencilla, sin abusar de la técnica y de la química. Hasta la próxima.